Para comenzar de hablar de la patología cardiovascular, primero vamos a repasar algunos conceptos de anatomía y fisiología del sistema vascular. En esta diapositiva se ejemplifica todo el sistema cardiovascular, el corazón, el árbol arterial, los capilares y el árbol venular. Aquí tenemos unos cortes de las arterias, ya sea las grandes arterias, las arterias musculares o medianas, las arteriolas, los capilares, y lo mismo para la vénula postcapilar, las vénulas, las venas medias y las grandes venas. Tanto las arterias como las venas tienen tres capas que las forman: la capa externa o adventicia, la capa media y la íntima, que está formada por el endotelio separado de la media por la lámina elástica interna. Entonces, tanto las arterias como las venas podemos ver una capa externa que se llama adventicia, una capa media y la íntima. ¿Cuál es la diferencia entre las arterias y las venas? Que las arterias tienen una capa media muscular mucho más gruesa que la capa media de las venas. ¿Por qué las capas medias de las arterias tienen mayor cantidad de células musculares lisas? Porque las arterias justamente tienen que soportar la presión sanguínea de la diástole cardíaca. Al ocurrir la diástole cardíaca, la sangre es eyectada del corazón con mucha presión. Entonces las paredes de las arterias, y sobre todo las grandes arterias y las arterias de mediano calibre, tienen que soportar una gran presión hidrostática sobre la superficie del endotelio, y tienen que contraerse y expandirse, y esa elasticidad y resistencia se lo va a dar la capa media muscular abundante que ellas tienen, que no está presente, como aquí podemos observar, en las vénulas. Si ustedes ven, la capa media de las vénulas, las venas medias y las grandes venas tienen una cantidad de células musculares lisas sustancialmente menor de las arterias. ¿Por qué? Justamente por las presiones que tienen que sufrir las arterias, que no tienen que sufrir las venas, las cuales tienen que soportar una muy baja presión. El punto de unión o la anastomosis arteriovenular está formada por los capilares, los cuales están formados solamente por una célula endotelial recubierta de pericitos, donde entonces el espesor del vaso está dado casi solamente por el citoplasma de la célula endotelial, y es lo que va a permitir el intercambio de gases y nutrientes con los tejidos periféricos a través de difusión a través del mismo. ¿Cómo está ese endotelio normalmente en los vasos sanguíneos? En un estado basal se lo encuentra. ¿Y qué significa que sea un estado basal? Que este endotelio va a sufrir una normotensión, va a asegurar un flujo laminar de la sangre por el interior del vaso sanguíneo. Habíamos visto en inflamación, yo les había comentado que la sangre circula en un flujo laminar por el interior de los vasos sanguíneos, donde los elementos celulares van por el medio del vaso, mientras que rozando o cerca de la superficie endotelial va solamente el plasma sanguíneo. Las células endoteliales, para mantener este estado basal, secretan distintos factores, como el factor de endotelio de crecimiento de endotelio vascular, factores o sustancias anticoagulantes, todo lo cual va a asegurar que la superficie del endotelio no sea adhesiva, es decir, no sea trombógena, no facilite o favorezca la generación de trombos que se adhieran a la pared vascular. Por otro lado, el óxido nítrico va a generar un tono vascular adecuado para mantener esa normotensión. Eso en un estado fisiológico normal o estado basal. Ahora, hay distintos factores que pueden alterar este estado basal del endotelio y transformarlo en o causar una disfunción endotelial. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Por ejemplo, un flujo turbulento de la sangre dentro de los vasos, la hipertensión arterial, que va a empezar a causar una injuria, al aumentar la presión va a causar una injuria en la célula endotelial, citoquinas proinflamatorias que se liberan en fenómenos inflamatorios sistémicos, alteraciones en el complemento, la presencia de productos bacterianos que difundan la circulación sanguínea, la presencia de productos lipídicos inflamatorios, productos o lipoproteínas oxidadas, como veíamos en el tabaquismo, en las lipidemias asociadas al tabaquismo,
Productos finales de la glicosilación avanzada, que son vistos en la diabetes mellitus, también alteran el estado basal, causando una disfunción endotelial, como así también la hipoxia, estados de acidosis, infecciones por virus y el tabaquismo. Todos estos factores van a causar entonces alteraciones en el estado basal, ese estado anticoagulante, que tiene una superficie no adhesiva, no trombógena del endotelio y que mantiene un tono vascular adecuado, va a causar una disfunción del endotelio, produciendo que este endotelio se active. Así como sucede en la inflamación, este endotelio al activarse lo que va a hacer es empezar a aumentar la expresión de moléculas de adhesión, invertir la síntesis y producción de sustancias anticoagulantes por sustancias procoagulantes que van a hacer que este endotelio ahora sea pegajoso, que empiece y al estar activado, al expresar moléculas de adhesión, sintetizar quimiosinas y citocinas inflamatorias, factores de crecimiento y también endotelina, va a hacer que ahora los leucocitos puedan pegarse o adherirse a este endotelio, por lo cual van a tener una superficie que va a ser protrombógena y proinflamatoria. Va a favorecer un fenómeno inflamatorio y a su vez la formación de trombos. Todo esto va a llevar a distintas patologías de los vasos sanguíneos. La arterioesclerosis se define, y fíjense, presten mucha atención a los términos que estamos viendo. En primer lugar hablamos de arterioesclerosis, y el mismo término ya denota lo que quiere decir. Si aprendemos a leer el término está separado en dos palabras. Arterio, que viene de arteria, y esclerosis, que significa endurecimiento. Entonces, la definición de arterioesclerosis es endurecimiento de las arterias, que se da por un engrosamiento en la pared arterial y por lo cual al endurecerse va a perder su elasticidad. ¿Qué consecuencia tiene que pierda la elasticidad? No va a poder hacer frente a esa expansión, dilatación y contracción por la presión sanguínea que tiene que soportar las arterias. Entonces, arterioesclerosis se define como endurecimiento, pérdida de la elasticidad por engrosamiento de la pared de las arterias. Y se las divide en tres tipos. Hay tres tipos de arterioesclerosis. La primera es la arterioloesclerosis, que es una esclerosis de las arteriolas o las arterias de menor calibre, de pequeño calibre. Y clínicamente se las suele presentar en dos patrones histopatológicos característicos. Uno es la arterioesclerosis hialina, en donde vemos un engrosamiento y endurecimiento de la pared de las arteriolas por engrosamiento de la pared de las mismas con disminución de la luz vascular. Y este engrosamiento se ve como un depósito eosinófilo hialino. La arteriolosclerosis hialina es típico de la hipertensión arterial, donde el aumento de la presión arterial va a hacer que las células musculares vayan hipertrofiándose, engrosándose, y al mismo tiempo el aumento de la presión arterial produce que proteínas del plasma extravasen, haya una pérdida de proteínas del plasma continuamente al intersticio y den este depósito hialino que se va fibrosando y va generando esta arteriolosclerosis hialina. El engrosamiento y endurecimiento de la pared de las arteriolas con la consecuente disminución de la luz va a tener como consecuencia la hipoxia distal de ese tejido. Es decir, esta arteriolosclerosis hialina como consecuencia tiene que disminuye la perfusión de sangre arterial o oxigenada al tejido que está irrigando, pudiendo llevar a una necrosis de esa zona del tejido. Otro patrón de histopatológico de arteriosclerosis que suele observarse es la arteriolesclerosis hiperplásica, que se ve el engrosamiento de la pared de la arteriola en capas concéntricas o capas de cebollas con una notable disminución de la luz vascular. Esto se da en la hipertensión arterial maligna, la hipertensión arterial severa o maligna, donde se ve una proliferación de las células musculares lisas y reduplicación de las mismas con duplicación de la membrana basal, que se lo ve como estas capas concéntricas de cebolla. La consecuencia patológica es la misma, disminución de la perfusión de sangre arterial del tejido irrigado con el alto riesgo de una necrosis tisular.
Otro tipo de arterioesclerosis es la esclerosis de la media o esclerosis de Monckeberg, que se caracteriza por depósitos de calcio en la capa elástica de las arterias musculares. Estos depósitos de calcio no protruyen a la luz y suelen incluso hacer una metaplasia a hueso. A veces se ven partes como que se calcifica y lleva a hueso por metaplasia, y como no alteran, se suele dar en personas mayores de 50 años de edad y es clínicamente no importante, no tiene importancia clínica porque las calcificaciones no protruyen hacia la luz y no disminuye la luz del vaso, así que no tiene grandes complicaciones ni consecuencias patológicas. Y en tercer lugar, el tercer tipo de arterioesclerosis que vamos a ver es la ateroesclerosis, que no es lo mismo que arterioesclerosis. Entonces, la ateroesclerosis es un subtipo de arterioesclerosis que ahora vamos a ver en cómo se define. La ateroesclerosis es un tipo de arterioesclerosis que se caracteriza por la esclerosis por la formación de placas de ateroma. Atero significa engrudo y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la definición que nosotros vamos a seguir de aterosclerosis o aceptada, que nosotros consideramos la más válida? Aterosclerosis se define como el endurecimiento de las arterias de mediano y gran calibre por la presencia de lesiones en la íntima que van a sobresalir hacia la luz, comprimiendo la media y disminuyendo la luz vascular. Estas lesiones en la misma se las llama placas ateromatosas o simplemente ateromas, del griego ateros, que significa engrudo. Aquí tenemos una caricatura de lo que es una placa de ateroma que se forma en la íntima de las arterias de mediano y gran calibre, que empieza a protruir o sobresalir hacia la luz, disminuyendo la luz vascular y comprimiendo la media muscular. ¿Cómo están formadas estas placas de ateroma? Generalmente tienen un centro necrótico lleno de debris celular, cristales de colesterol, células espumosas o macrófagos espumosos o lipófagos y hasta precipitados de calcio. Y están recubiertos por una cubierta fibrosa, sobre todo cuando las placas de ateroma son estables o tienen más tiempo. Esta cubierta fibrosa está formada por células musculares lisas, por macrófagos, células espumosas o lipófagos, macrófagos espumosos, linfocitos, colágeno, elastina, proteoglucanos e incluso eventos de neovascularización. Muy por debajo vemos la media con la capa de células musculares lisas típica de las arterias de gran calibre, pero en este caso, al ser aterosclerosis, lo vemos la lesión ateromatosa en las arterias de mediano y gran calibre. La aterosclerosis es una causa de morbilidad y mortalidad mayor a cualquier otra patología en accidente. Es la principal causa de la patología isquémica coronaria, isquémica cerebral e isquémica de la vasculatura sistémica, sobre todo de miembros inferiores en el mundo occidental. Y da cuenta aproximadamente del 50% de las muertes del mundo occidental. O sea, la aterosclerosis es la causa del 50% de las muertes de las personas en el mundo occidental. Dentro de todos como mencioné previamente, es la principal causa de muerte de todas las patologías isquémicas cerebrales, coronarias, que llevan a infarto agudo de miocardio, y de vasculares sistémicas, sobre todo las que afectan a miembros inferiores. Dentro de las que afectan a la patología isquémica que afecta al corazón, la mitad de las causas de muerte son producidas por infarto agudo de miocardio, que son consecuencias de aterosclerosis. Entonces ustedes ven que la aterosclerosis, como ustedes pueden ver, la aterosclerosis es una patología muy prevalente y de una importancia clínico-patológica muy alta en todo lo que es el mundo occidental, dentro de los cuales está nuestro país y nuestra sociedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle aterosclerosis? El más importante es que el paciente presente una hipercolesterolemia. El aumento de LDL colesterol es un factor de riesgo independiente y clínica y per se puede hacer que una persona desarrolle aterosclerosis. O sea, con el solo hecho de tener una hipercolesterolemia, aumentado del LDL, esa persona puede desarrollar aterosclerosis. Si el aumento de LDL colesterol se
suma, hacia él se le suman el que el paciente fume, que tenga otras comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión, el riesgo va a aumentar mucho más para desarrollar aterosclerosis. Por ejemplo, el aumento del LDL de colesterol va a favorecer que haya mayor colesterol circulante, el cual va a ser necesario para iniciar la formación de la placa ateromatosa o del ateroma. Pero aparte, si le sumamos la hipertensión arterial va a hacer que, debido al aumento de la presión hidrostática que sufre el endotelio arterial, esa célula endotelial se active, entonces ahora favorezca el reclutamiento de células del sistema inmune, como los macrófagos, que van a fagocitar todas las partículas del colesterol que están ingresando o difundiendo desde la luz vascular hacia la íntima de la arteria. Si además se le suma que este paciente es diabético, lo que va a pasar es que la diabetes que habíamos visto, sobre todo la diabetes tipo 2, cursa con hipertrigliceridemia e hiperglucemia. La hipertrigliceridemia va a aumentar los niveles de lípidos circulantes que exacerban o facilitan aún más la formación de la placa ateromatosa. Los altos niveles de glucosa van a hacer que, y los altos niveles de LDL, sumados al tabaquismo que aumenta el estrés oxidativo, va a hacer que se oxiden aún más las partículas de LDL, van a pasar a LDL oxidadas, y el aumento de la hiperglucemia va a hacer que se glicosilen además de oxidarse. Estas partículas de LDL modificadas, ya sea oxidadas o glicosiladas, van a ser captadas por los receptores scavenger o basureros de los macrófagos que han migrado a la íntima de la arteria y van a continuar el favorecimiento o la formación de la placa de ateroma. Entonces, a los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo y cómo se clasifican los factores de riesgo para aterosclerosis? Los podemos dividir en dos grandes grupos, en inmodificables o modificables. En esta diapositiva tenemos los factores de riesgo inmodificables para aterosclerosis, en donde la edad es uno de ellos, porque la edad no la podemos modificar, ¿no? El tiempo pasa. La edad. A los 40 a 60 años el riesgo aumenta 5 veces. ¿Por qué? Porque la aterogénesis o el comienzo de la formación de la placa de ateroma comienza en la edad joven. No obstante, lleva varios años y para hacerse clínicamente evidente tarda muchos años y comienza a hacerse evidente la consecuencia de la aterosclerosis, la consecuencia patológica, a los 40 a 60 años de edad, donde aumenta mucho el riesgo de infarto agudo de miocardio por aterosclerosis. O sea, lo que vamos a estar viendo no es que hay aterosclerosis a esta edad. La aterosclerosis comenzó antes, pero la consecuencia patológica, que es el infarto agudo de miocardio, va a ser clínicamente aparente alrededor de los 50 años de edad, donde el riesgo va a aumentar 5 veces. Otro factor de riesgo inmodificable es el sexo. Tienen mayor riesgo los hombres que las mujeres. O lo que es lo mismo de decir, el sexo femenino estaría protegido en alguna forma de desarrollar aterosclerosis, siempre y cuando la mujer sea premenopáusica, antes de la menopausia. Cuando la mujer pasa a la menopausia, el riesgo se comienza a incrementar y se iguala al del sexo masculino. Se cree que los estrógenos tienen un rol protectivo en el desarrollo de la aterosclerosis, pero no hay estudio que lo haya mostrado tan claramente hasta el momento. Y por otro lado, otro factor de riesgo inmodificable es la genética, o sea, los antecedentes familiares y las anomalías genéticas, la constitución genética que tiene ese paciente. Si ese paciente tiene defectos genéticos asociados a hipercolesterolemia familiar o una genética que lo predispone a desarrollar diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico o hiperhomocisteinemia, todo ello va a jugar en contra o van a ser factores de riesgo adicionales para el desarrollo de aterosclerosis. Y es poligénica. Y los antecedentes genéticos o la herencia, lo que trae el paciente, es el factor de riesgo más importante. Algo que cabe destacar y que es importante es que los factores de riesgo no se suman, sino que tienen un efecto multiplicativo. Es decir, si yo tengo dos factores de riesgo juntos, el riesgo no va a ser 2, sino que va a ser 4. Ahora, si tengo 3 factores de riesgo juntos para el desarrollo de aterosclerosis, voy a tener 7 veces más riesgo que otra persona que no los tiene para desarrollar aterosclerosis. O sea, el riesgo cuando voy sumando factores de riesgo, la probabilidad de desarrollar la aterosclerosis no es sumatoria, sino que se va multiplicando.
¿Y cuáles son los factores de riesgo que son modificables? O sea, hay otros factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis que son modificables. El más importante es las hiperlipidemias, que el paciente tenga una hipercolesterolemia. ¿Y por qué va a ser modificable? Porque lo puedo tratar con dieta o con fármacos. O que el paciente sea obeso y que haga poco ejercicio. Generalmente estos pacientes tienen hipercolesterolemia e hiperlipidemias, que tenga una dieta rica en grasas saturadas, y todo esto va a hacer que estos pacientes tengan elevados lo que se llama el colesterol malo, o VLD vulgarmente, más se ya lo llama colesterol malo, que es el VLDL colesterol y el LDL, y que tenga bajo el HDL colesterol. Recuerden que cuando repasamos la fisiología del metabolismo de los lípidos y del colesterol, las VLDL y las LDL eran las que llevaban el colesterol desde el hígado hacia la periferia, hacia los tejidos periféricos, mientras que el HDL colesterol era el que secuestraba el colesterol desde los tejidos periféricos y lo llevaba al hígado para su excreción. Por lo tanto, si yo tengo alta la HDL colesterol, voy a tener menores niveles sistémicos circulantes de colesterol, porque el mismo está siendo reclutado de los sitios periféricos para ser excretado por el hígado. Si en cambio tengo elevado las VLDL colesterol y las LDL colesterol, voy a estar haciendo una mayor oferta de colesterol a los tejidos periféricos, favoreciendo así la aterogénesis o formación de las placas de ateroma. Otro factor de riesgo modificable es la hipertensión. La hipertensión, que suele ser consecuencia de factores genéticos, pero que puedo modificarla, ya sea porque si yo como una dieta rica en sal, voy a exacerbar esa hipertensión, se va a aumentar la presión arterial. Ahora, si yo tomo antihipertensivos, lo puedo modificar, lo puedo disminuir. La hipertensión causa no solo arterioloesclerosis, ya sea hialina, o en capas o proliferativa concéntrica en capas de cebolla, sino que también es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de aterosclerosis. El riesgo de desarrollo de aterosclerosis de infarto agudo de miocardio es un 60% más alto en las personas hipertensas con respecto a las normotensas. Otro factor de riesgo modificable es el tabaquismo. Al fumar, que los fumadores tienen un metabolismo, tienen un estado oxidativo basal mucho más elevado que las personas que no fuman. Si tengo un estado oxidativo basal muy incrementado, voy a tener más especies reactivas de oxígeno circulante que me van a oxidar las partículas del LDL, y las LDL oxidadas van a ser tomadas no por el hígado, sino por los macrófagos, por las células del sistema retículo endotelial. Si tengo macrófagos en la placa de ateroma, que están presentes en la placa de ateroma que se está formando, van a fagocitar las partículas de LDL oxidada y transformarse en estos macrófagos espumosos o lipófagos. Otro factor de riesgo modificable es ¿y por qué lo puedo modificar? Porque puedo dejar de fumar. Y si la persona deja de fumar, el riesgo vuelve a cero. La diabetes es otro factor de riesgo modificable para el desarrollo de aterosclerosis, porque sobre todo en la diabetes tipo 2, el aumento en los niveles de insulina o la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina producen hipercolesterolemia, aumentando los niveles de LDL y VLDL circulantes. Como se ve acá en este cuadro, se ve la frecuencia de enfermedad coronaria aterosclerosis, en donde se ve la tasa calculada a 10 años de desarrollar enfermedad cardiocoronaria aterosclerótica, a medida que se van sumando distintos factores de riesgo. Fíjense, hay una baja tasa de enfermedad coronaria aterosclerótica en aquellos pacientes que tienen un nivel casi normal de colesterol, de HDL colesterol, el colesterol bueno, como se lo llama vulgarmente, y una presión sanguínea normal. Y ninguno de los otros factores de riesgo, como es la diabetes, el tabaquismo, y esto es la hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. Esto se ve sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Fíjense cuando aumenta solo la presión sanguínea, cómo va aumentando el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria aterosclerótica. Y siempre el riesgo es mayor en los hombres versus las mujeres. Cuando tenemos hipertensión, pero ya empiezan a aumentar el colesterol, tenemos hipercolesterolemia, este riesgo de desarrollo de enfermedad coronaria aterosclerótica aumenta aún más. Si tengo hipertensión, hipercolesterolemia y bajo HDL, aún más. Si a eso le agrego
diabetes, aún más. Si agrego tabaquismo, aumenta aún más. Y si agrego una hipertrofia ventricular izquierda, el riesgo es muy elevado, de un 60% de desarrollar enfermedad coronaria aterosclerótica a los 10 años. Otros factores de riesgo modificables que condicionan o favorecen el desarrollo de aterosclerosis. Se ha visto que hasta un 20% de los casos de aterosclerosis, los pacientes no registran los factores de riesgo modificables que vimos anteriormente. Y sí presentan uno que es muy importante y que cada vez se lo hace más evidente, el de la inflamación sistémica. Que el paciente presente inflamación sistémica lo va a condicionar a que tenga una respuesta inmune exacerbada, que haya citoquinas inflamatorias circulantes, que esté el endotelio vascular activado y que tenga la superficie trombógena que favorezca el desarrollo de placas de ateroma. Una forma de medir la inflamación sistémica es dosar los niveles de proteína C reactiva en suero de los pacientes. Como mencionamos cuando vimos inflamación, la proteína C reactiva era una proteína de fase aguda que era sintetizada por los hepatocitos como consecuencia de su estímulo por parte de la IL-6. O sea, la IL-6, que era una citoquina proinflamatoria liberada tempranamente por los macrófagos durante un fenómeno inflamatorio, durante la respuesta inflamatoria, estimulaba al hepatocito a que produzca las proteínas de fase aguda. Una de ellas es la proteína C reactiva, que funciona como una opsonina de los microorganismos, facilitando su fagocitosis. En este caso, pero para nosotros medir la proteína C reactiva nos sirve como un buen biomarcador inflamatorio. Si yo tengo un paciente que tiene una proteína C reactiva elevada, significa que ese paciente está cursando un fenómeno inflamatorio. Y fíjense, este es el cálculo de riesgo de años según Framingham. El estudio de Framingham es uno que evalúa la sumatoria de distintos factores de riesgo para el desarrollo de infarto agudo de miocardio. Fíjense, el riesgo es mucho más alto cuando la proteína C reactiva está elevada. O sea, la presencia de inflamación sistémica es un factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. Lo mismo que el síndrome metabólico, que involucra cosas que ya hemos visto, factores que ya hemos visto, como la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y la hiperglucemia. Vimos que en la diabetes, que cursa con hiperglucemia, en las hiperlipidemias, la diabetes también tiene hiperlipidemia e hiperglucemia, o la hipertensión, son factores de riesgo individuales para el desarrollo de aterosclerosis. El síndrome metabólico los pacientes con síndrome metabólico presentan hipertensión arterial, hiperlipidemia, hiperglucemia y aparte hipercoagulabilidad. Tienen alteraciones en los factores de coagulación o en el sistema de coagulación que favorece la formación de trombos. Entonces, una hipercoagulabilidad típicamente presente en el síndrome metabólico es otro factor de riesgo adicional que contribuye o exacerba o favorece el desarrollo de aterosclerosis. ¿Cómo lo puedo modificar? Controlando el síndrome metabólico y con anticoagulantes. Y cómo también puedo modificar las hiperlipidemias, por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, modificando el estilo de vida y nuestra nutrición. Ya se sabe mucho, ya se conoce muy bien que el reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, como son las grasas trans, ricos en colesterol y en sal, va a disminuir el riesgo de aterosclerosis, sustituyendo esta dieta por una dieta rica en alimentos que tengan grasas insaturadas, como son los ácidos grasos omega 3, que se ven en los pescados o en el aceite de oliva, y también en fibras y en frutas. Controlando el peso, modificando la alimentación, disminuyendo la ingesta calórica, pero sobre todo realizando actividad física, voy a hacer que disminuyan los niveles de LDL colesterol o de colesterol malo y se incrementen los niveles de HDL colesterol o colesterol bueno, que eran justamente las lipoproteínas que tomaban el colesterol de los sitios periféricos del organismo, de la vasculatura, hacia el hígado para su excreción. Otra cosa muy importante que se les sugiere a los pacientes es que abandonen el tabaco, porque el tabaquismo aumenta 2 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio y se baja inmediatamente luego de que la persona, al muy corto tiempo luego de que la persona deja de fumar. Ahora vamos a ver lo que es la patogenia de la esclerosis y cómo la teoría más aceptada para el explicar la patogenia de la esclerosis es lo que se denomina hipótesis de la respuesta a la lesión.